Soy Darío Peralta, tengo 47 años, de Campana, nacido en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Me crié en Campana desde niño, muy niñito. Hice el servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería de Tablado, el Regimiento 3 de Infantería Mecanizado General Belgrano. Malvinas, 1982. Cuando se dio Malvinas ya estaba en el servicio militar, me faltaban 11 días para la baja. Había sido incorporada a la clase 63, yo soy clase de 1962, y ahí, a días de la baja, era soldado oficinista en el Regimiento 3 de Infantería. Había una ley nacional de servicio militar obligatorio, por lo tanto cumplí con la ley. Todo argentino varón de mayor de 18 años estaba en condiciones, salvo algunas excepciones, de hacer el servicio militar. En Malvinas recién cumplido los 19 años. Yo cumplo años en noviembre y Malvinas fue en abril, comenzó en abril. Yo estaba en un lugar bastante también de privilegio, manejaba como una radio, era radio operadora en Malvinas. Entonces tenía una visión bastante amplia. Por contactarme con otros radiooperadores sabíamos que estaba sucediendo en varios lugares. Respecto a la comunicación del continente, muy poca. ¿Qué pasaba acá? Respecto a la información casi no la teníamos. Por ahí llegaba algún diario a las perdidas, atrasado, o alguna revista que hemos visto por ahí, pero no sabíamos bien qué pasaba y cómo se informaba. Sí sabíamos, porque escuchábamos, si había una señal de Radio Garve, una radio uruguaya, donde si bien los tipos, teniendo en cuenta que había dictadura en Uruguay, era una radio que tenía una información bastante acertada sobre, o por lo menos transmitía una información acertada de lo que estaba pasando en la isla. Tuve la oportunidad después con el tiempo de ir leyendo muchas cartas de mías y de otros compañeros, de, bueno, si vos agarrás esas cartas que enviamos de allá, puedes hacer una historia, realmente se contó otra historia, porque era la historia de la visión del tipo de 20 años de lo que estaba sucediendo. Y si agarrás todas esas cartas, seguramente te das cuenta que la información básica de lo que estaba sucediendo estaba pasando por ahí. Después cuando lo veían acá te diste cuenta, ¿no? Que hubo todo un manejo siniestro de información respecto a lo que sucedía en Malvinas. De hecho, los periodistas que estaban allá eran periodistas en ese momento lo que era el ATC, que era el canal público de la dictadura, y la información que se bajaba era la información de la dictadura, evidentemente. Mira, acá, primero Malvinas es un agujero negro para entender que ningún gobierno hasta el momento se decidió investigar a fondo, a diferencia que se ha hecho con los crímenes de lesa humanidad, que por suerte ahora están marchando los juicios y hay genocidas presos. Con Malvinas nadie se animó a tocarlos. Después de Malvinas hubo un informe que se llama informe Rattenbach, que lo hizo un coronel profesional, sobre la investigación que se hizo en Malvinas. De hecho, esa investigación dio como resultado un montón de falencias, incluso según el Código de Justicia Militar. Él recomendaba que Galtieri, que era el responsable de la guerra, se lo destituyera, se lo fusilara, según el Código de Justicia Militar, para que vea la gravedad de que los fondos patrióticos se juntaron en ese momento 25 millones de dólares, que nunca fueron recuperados. Es un hueco, o sea, no se sabe qué pasó con esa guita del fondo patriótico. Como todo lo que pasó en Malvinas, hubo algunos que hizo negociados, otros que se robaron, bueno, pero era parte de las prácticas de la dictadura, eso también. No pasó nada. La realidad es esa. Con todo, por ejemplo, pero eso tiene que ver más con una cuestión táctica, lo que te voy a decir ahora. La distribución de la comida. Era imposible pensar de que nos cagáramos tanto de hambre en Malvinas. Cuando terminaba la guerra había toneladas de alimentos sin repartir en Puerto Argentino, y toneladas de alimentos aquí en el continente que nunca llegaron a destino. Esos estoy hablando de comida provista por las fuerzas. Por ejemplo, cuando yo vine acá al continente, en la unidad donde yo estuve, había 8 encomiendas que me habían enviado en mi casa, que las recibí después que vine. Y eso habla fundamentalmente de una cuestión de logística. Por eso te digo que eso derivado al plano netamente militar. Por un lado está todo aquello del fondo patriótico, la ayuda de empresas, un montón de gente puso dinero y cosas para la guerra que desapareció, se fumó en el aire. Eso tendrá que ser investigado en algún momento, ¿no? Los responsables de eso. Pero también está la otra parte que es absolutamente militar, que es la distribución del alimento. Digo armas, tiene que ver con las características de esta guerra y quienes la llevan adelante, quienes la conducían. Los primeros que se sorprendieron con esa guerra fueron los militares. La historia de nuestras Fuerzas Armadas, o de esas Fuerzas Armadas, porque no eran nuestras, de esas Fuerzas Armadas, una Fuerza Armada de armas para adentro, donde el enemigo fundamental era el pueblo. Había toda una doctrina
nacional donde no había enemigo exterior, el rostro de las Fuerzas Armadas, sino el enemigo era una mujer embarazada, era un niño secuestrado, era un tipo sacado a la madrugada, capturado de su casa, con métodos clandestinos. Entonces, entre esa guerra no supieron qué hacer, no supieron cómo manejarla, más allá de todos los vicios que después que las Fuerzas Armadas tenían como Fuerzas Armadas. Ellos se habían dividido el país en cotos de casa, el país y las instituciones del país, y en la guerra hicieron lo mismo. No pudieron coordinar acciones, no las coordinaban porque no podían. El espíritu de estas Fuerzas Armadas no era la defensa nacional, sino era ser gendarme de su propio pueblo. Malvinas, hasta el 82, la única información que teníamos era la del colegio, que en ese momento había más que ahora, supongo, que Malvinas en Argentina, que eran dos islas que estaban en el sur, usurpadas, era parte de los programas de los colegios, pero nada más que eso. Sí había una conciencia, como supongo que hay una conciencia nacional, de que es territorio nuestro. Parece que lo que cambia en Malvinas es entender una cosa, que la elección de las Fuerzas Armadas fue de la guerra, en las características de la guerra hacia adentro, y que en guerras comunes no se pueden manejar y no saben hacerlo, y hacia el pueblo, que pudo reconocer un enemigo. ¿Sí? El enemigo era el que de alguna manera era el que nos invadía y el que nos tenía las tierras, pero también nos consumía nuestras riquezas y demás. Me parece que eso es fundamental. Si hay un cambio, creo que tiene que ver con esto: reconocimiento de un enemigo real, militar, y un enemigo político y económico. Pues todos los gobiernos, desde Viñón, el último dictador, todos los de la democracia, y en algún aspecto porque creo que con el gobierno de Cristina Kirchner hemos avanzado bastante, han tratado de hacer olvidar la guerra, o cuando se relaciona a la guerra se lo relaciona a los pobres pibes, a los muertos, al frío, etcétera, 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 porque creo particularmente que olvidarse de tratar de hacer de que la gente se olvide de Malvinas, o si se acuerda muy mal, es para hacer olvidar fundamentalmente que la guerra en este país no es una guerra solamente militar, sino política y económica. La que se le paga de externa son los mismos enemigos que nos bombardearon en el 82. Entonces, toda esta campaña que armó desde la dictadura, pasando por Alfonsín, de la Rúa, Menem, Menem, el peor, el más siniestro, estuvo todo ligada a desmalvinizarse. A malvinizar en este país es que nuestro pueblo tenga noción y conciencia del colonialismo, no tenga conciencia de que es el imperialismo el que nos caga de hambre, el